Estoy, bueno, agradecido a todos ustedes por estar acá, por haber venido. Eh, en segundo lugar, bueno, agradecerle a Marcos Actis, nuestro decano, que recientemente ha sido reelecto. Y es importante porque con Marcos muchas veces o sea, siempre hemos compartido hace muchos años, ¿no? Eh, Charlas, puntos de vista, muchas veces no coincidiendo, pero sí hemos coincidido en algo que para nosotros es vertebral en la facultad, que es hablar de industria, de innovación, y parece algo como que fuera una soncera, una obviedad que en la Facultad de Ingeniería nos hablara de industria de innovación. Pero veo algunos colegas que hace años que están acá también, que saben que no ha sido así, que en realidad eh, ha habido momentos donde ha ganado el status quo y no se han producido cambios, no se han producido ideas, desarrollos. Y la facultad que nos propuso Marcos, sí, era una facultad de ideas y de desarrollos, y por eso es que abrazamos este proyecto, y por eso ella, su cuarto mandato interrumpido, porque en el medio también fue vicepresidente de la universidad. Así que bueno, le quería agradecer por eso. Enormemente agradecido a la facultad por dejarnos hacer esta primer conferencia de lo que nosotros queremos que sea un ciclo de conferencias. Y bueno, y por supuesto, y principalmente agradecerles a Matías y a Martín por haberse comprometido con esto, con esta charla, que para nosotros es muy importante que ustedes estén acá dando su visión. En un momento crítico, tenía anotada un montón de preguntas para tirar así, hacer de disparador, pero no las voy a hacer. Los voy a dejar a ustedes que las desarrollen, porque creo que están en el contenido de la charla. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente por haber venido, por la actitud totalmente desinteresada y la disposición que tienen con nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, Matías y Martín. Y un par de cosas que le hemos tratado con Ramón de darle un tinte de que esta charla pueda venir cualquiera y escuche, no importa el color político, no nos interesa, es la universidad, y la idea es mostrar caras y traer gente que nos hable de los proyectos, lo que piensa de un desarrollo nacional, que como decía Ramón, es lo que nos ha interesado siempre toda la vida, y a muchos de los que están acá, aunque están en veredas separadas, y eso a mí me vuelve loco. Pero, pero bueno, la idea es presentar, mostrar cosas. eh, no quiero hablar mucho, pero tengo que decir algo. Los conozco antes de ser ministros, durante ministros y como personas, y nunca han cambiado su forma de ser. Un cargo no los ha cambiado como persona, y eso es fundamental. Son personas, como me dijo alguien una vez, personas comunes que caminan por ahí y de repente les toca tomar una posición de un ministerio o de lo que fuera, o un decanato. Y eso es lo que ellos dos me han demostrado con el tiempo, y después lo que se habla afuera a mí no me importa. Yo los conozco y los he visto. Y lo he visto en acción. Matías en el Ministerio de Producción, cuando sacó los potenciales satelital. Nosotros competimos y logramos 3 proyectos o 4, ya no me acuerdo. Uno, un banco de ensayo de motores líquidos que está en la facultad y está allá y ahora se están haciendo pruebas. ¿Mm? Una de una antena para transmisiones terrenas de compuesto, última generación, todo con empresas relacionados, que también se está terminando en la facultad, porque obviamente cuando se fue Matías las cosas se interrumpieron. Pero nosotros nos exigen que terminemos los proyectos y lo estamos terminando. Y otro que fue el avión eléctrico, que gracias al proyecto satelital del Ministerio de Producción, que era para aeronáutica y espacial, se pudieron comprar las cosas para
poner en funcionamiento el motor. Motor que trajimos y baterías que trajimos de Checoslovaquia, que eran los top del mundo, y resulta que después fallaron las baterías y ahora estamos haciendo en la facultad. Para que tengan una idea de lo que dice Ramón de Desarrollo Nacional. Ahora estamos haciendo lo que se hace en China o se hace en Estados Unidos. Ingeniería inversa, y no es mala palabra. Yo estuve en Estados Unidos, en General Motors, un edificio donde trabajaban 5.000 ingenieros y adentro había desarmado autos de los colores que ustedes quieran. Así es la competencia. Y si no, miren la calle, cuando una versión de auto es, es novedosa, es vendible, todas las otras marcas son iguales después. Lo pueden ver con la Toyota, así que. Y a Martín tuve también otro ministro que para mí lo conocí cuando yo era secretario académico, cuando recuperó las escuelas técnicas y el presupuesto de escuelas técnicas, que era Daniel Filmus, que me llamó a colaborar con Ben, que yo no quería, pero Ana, mi señora, me dice, vos siempre te quejás que se eligen gente que no sabe del tema, te eligen a vos y vos no vas a ir. Bueno, allá fui a Donoren, decanato, Ben, y allá está. Y me acuerdo que estuvimos con él, o él aprobó el plan de inversión para el proyecto Tronador, que obviamente después no lo pudimos llevar adelante. Pero también algo muy importante, que fue el crédito del BID que se generaba para hacer un Saucon 3. Que después, bueno, el BID quería que se haga el Saucon 3, tenía mucho interés y hoy no se hace. Entonces, es lo que yo conozco de estas dos personas. Después todo lo que se habla, no lo sé. Nosotros pudimos hacer cosas concretas de desarrollo nacional a partir de las políticas que ellos tenían en el ministerio. Eso quiero decir, y no es hacer política, ¿eh? No estoy defendiendo a un gobierno ni nada. Yo defiendo a personas que cuando les tocaron ocupar puestos de gestión, gestionaron. Como yo. Es que trato de hacer eso, gestionar al bien de la facultad. Así que, gracias, no hablo más, en la charla es de ustedes, pero conviene a veces presentar más que un currículum, contar las cosas que uno ha vivido con las personas que tiene al lado sentadas. Y no lo he visto desde que estaban en gestión, porque pueden decir eso que no hemos hablado para nada. Así que me encantó cuando Ramón no íbamos a hacerlo el año pasado y lamentablemente se fue posponiendo hasta hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, muchas gracias. Gracias, estimado decano, gracias por palabras, Ramón, por el recibimiento, a todos ustedes y bueno, mi amigo Martín Guzmán, nos vimos más en esa época, ahora nos vemos un poco menos, pero siempre un gusto y siempre aprendo mucho con vos, así que bueno, muy contento de estar acá. Bueno, la idea original de la charla cuando volví la primera vez con Ramón era presentar mi libro, que es el que figura ahí, Producir en la nueva globalización. Ya no es tan novedoso, salió en junio del año pasado. Obviamente lo que dice ahí está vigente, no es que ya caducó para nada. Al contrario, muchas cosas diría, pero sí estamos viviendo un mundo con un nivel de vértigo y novedad impresionante. Por eso, la verdad que el objetivo central del libro era detenerse un minuto y ver de las grandes tendencias, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los cambios y cuáles son los puntos de continuidad. Porque lo que vivió el mundo desde la década del 70 y sobre todo los 90 en particular, es este auge de la globalización, de un mundo que tendió a unificar, que ser cada vez más cercano en materia de flujos de comercio e inversiones. Esta globalización llegó a cierto límite después de la crisis de las hipotecas subprime 2008, 2009, 2011, y ahí se inicia un proceso que algunos denominan slow globalization, es decir, una globalización mucho más lenta, otros hablan de desglobalización, Branko Milanovic habla directamente del fin de la globalización y de algo que se denomina neomercantilismo. Bueno, todo esto es lo que está en gran medida discutido en este libro, planteado como una problemática, no más como un signo de interrogación, es decir, claramente es un mundo que sigue teniendo interdependencia, es decir, vamos a ver, Donald Trump dijo, basta del avance de China, ahora, no es tan fácil de un día para el otro prescindir de la principal fábrica, potencia mundial como es China. Y de hecho, los resultados, lo hablábamos antes, no muestran cambios muy significativos al respecto.
Sí está claro que estamos hablando de una nueva globalización, o por lo menos un nuevo escenario de relacionamiento entre los países, y bueno, esto es lo que me interesaba señalar, y sobre todo, para acá, ¿no? Ah, ahí está, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, esto es lo que me interesaba problematizar en el libro. El libro no lo voy a explicar todo el día de hoy. Sí me voy a referir a tres cosas que me parecen sumamente relevantes, ¿no? Primero es este nuevo orden productivo global y lo que significa la rivalidad Estados Unidos-China, de dónde viene, cuál es el origen. El segundo punto es qué lugar le queda a los países de la periferia, es decir, hay oportunidades de desarrollo en este nuevo escenario internacional, y luego hablar un poquito de Argentina. En todo el tiempo el libro busca dialogar en estas tres dimensiones y entender también qué espacio le queda a la Argentina en este nuevo escenario internacional. El primer punto tiene que ver con el nuevo orden global, la rivalidad de China. Quisiera mencionar entonces que esa globalización de los 90 a los 2000 no existe más. Hay una nueva narrativa, esa mirada de libre comercio, de fin de las barreras comerciales o reducción de las barreras comerciales financieras, la integración del mundo en cadenas globales de valor, es lo que se ha empezado a limitar. Básicamente lo que quiero decir es que esta globalización, de manera muy esquemática, tuvo dos grandes ganadores y algunos perdedores. Vamos a ver, siempre ganadores y perdedores son en términos relativos. Es decir, claramente un gran ganador es los países de Asia emergente. Entre China y la India sacaron 1.200 millones de personas de la pobreza extrema. Es un fenómeno sumamente novedoso. China en 40, 50 años pasó de ser un país de bajos ingresos a un país que, creo yo, en los próximos años va a ser categorizado como de altos ingresos. Me impresiona que el PBI de China está subestimado, que es mucho más alto de lo que se declara. Lo que digo es que había una vieja frase, creo que de Kutzner, que decía, a lo mejor, dice, no soy biólogo, me cuesta describir cómo es un elefante, pero si lo veo lo reconozco enseguida. Bueno, cuesta decir que China no es un país desarrollado, por más que alguna estadística todavía indica otra cosa. Los segundos grandes ganadores de la globalización, la élite global. Cuando uno mira los grandes bancos, las grandes corporaciones transnacionales, esa élite que representa el 1% más rico del mundo multiplicó su participación en el ingreso mundial. ¿Dónde está el núcleo de perdedores, o por lo menos perdedores relativos? Las clases medias occidentales. La clase media europea, la clase media estadounidense y parte de la clase media latinoamericana, lo que empezó a percibir es un estancamiento. Atención, esto no significa que una familia de clase media de Europa gane menos que una familia de clase media de China. La diferencia fundamental es que en China lo que se observa es una movilidad social ascendente intergeneracional. ¿Qué significa esto de manera muy esquemática? Que las personas en China visualizan hoy que viven claramente mejor que sus padres y sus abuelos y perciben que el futuro sus hijos van a vivir mejor que ellos. Lo que vemos en Europa, en Estados Unidos, en muchos casos es familias de clase media estancadas. El problema de que cuesta conseguir vivienda, chicos de 25 a 30 años les cuesta conseguir un buen alquiler, y la percepción entonces de que ya están viviendo igual o peor que sus padres y que sus hijos claramente van a vivir peor que ellos. Esto es lo que genera el malestar en la globalización, como decía Stiglitz, pero que entiendo que es sobre todo un malestar occidental. Quien visita China u otros países de Asia no va a encontrar nada de ese malestar, que aparte es el caldo de cultivo de las nuevas derechas, de ciertos populismos de derecha. Este es un gráfico de Branko Milanovic. ¿Me tenés en tus gráficos el del elefante? Entonces lo puedo contar, para no repetir más. ¿Qué hace Branko Milanovic, un gran economista de la desigualdad y de los cambios geopolíticos a nivel mundial? Él comparó el ingreso de todo el mundo separado por percentiles de población, la variación que tuvieron entre el año 1988, que es el año previo a la caída del muro de Berlín, digamos, ¿no? Previo al inicio de esta gran fase de globalización, que significa justamente el flujo mundial de comercio e inversiones, y 2008, el año de la crisis subprime, o sea, el momento de
auge de esta globalización. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Obviamente, cuanto más a la izquierda del eje horizontal, vemos la gente más pobre, con menor nivel de ingreso. Cuanto más hacia la derecha del eje, están los más ricos. ¿Qué se observa? Que en el mundo de los más pobres están las variaciones más altas de nivel de ingreso. Vemos que en este periodo de auge de la globalización, los sectores más pobres pudieron aumentar sus ingresos a cerca de un 80% en algunos casos. Lo que se ve acá en esta caída, incluso hay algunos sectores que tienen reducción de ingresos, son justamente las clases medias occidentales, que ganan más que la clase media china, pero que, insisto, se da este fenómeno. Ven un estancamiento o incluso una caída leve de sus ingresos. Y por último, este último tramo, por eso el gráfico del elefante, porque tiene esta forma y finalmente parece como la trompa del elefante, esta es la elite global. El 1% más rico del mundo también tiene un crecimiento de sus ingresos, incluso al mismo nivel de los más pobres. Entonces, de esta manera se sintetiza este fenómeno del que estamos mencionando, de este malestar occidental en la globalización. En este marco, lo que vemos es un país como China, que de ser un país hace 40 años nada más, 45, 46 años, un país marginal que representaba el 1% de la producción industrial mundial, a una proyección de 45, 50%. La gran fábrica del mundo es, sin lugar a dudas, China. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de Estados Unidos? Estados Unidos, las corporaciones transnacionales norteamericanas hicieron muy buenos negocios en China. Se asociaron con empresas chinas, entraron al mercado chino, encontraron ahí un mercado fuertemente disciplinado. ¿Qué dice el CEO de Apple? Dice, solo no podemos salir de China. ¿Por qué no puede salir de China? Además de un mercado importante, pero de todas maneras los chinos no compran iPhone, compran otras marcas, compran marcas chinas. Lo que ve en China es un sistema productivo sumamente eficiente, con una fuerte disciplina laboral y redes de producción y logística muy eficaces. Entonces, claro, evidentemente Estados Unidos se da cuenta que este mundo ha cambiado. Es decir, las corporaciones hicieron negocios, pero además China hace algo que rompe todos los manuales con los que por lo menos yo estudiaba hace 25 años. Hace 25 años se decía, la inversión extranjera directa tiene que ser bienvenida, los inversores internacionales pueden invertir en un país que se quiere desarrollar, pero hay que abrir las puertas y no exigirles nada. Si se les exige hacer un joint venture con una firma local para transferir tecnología, eso no funciona. Si se les pide contenido nacional, requisitos de que compren en el país receptor de la inversión, tampoco funciona. ¿Qué hizo China? Les exigió a las empresas internacionales que se asocien con empresas chinas y que compren en el país. Y a tal punto rompió los manuales y le fue muy bien, que lo que vemos, por ejemplo, son asociaciones entre fábricas de autos chinos, como SAIC, una automotriz de Shanghai, en la década del 70, estoy seguro que era muchísimo menos tecnológica y menos importante que cualquier automotriz que hay aquí en Argentina o en Brasil, se asoció con Volkswagen, con otras compañías, y no solo aprendió, lo superó. China hoy es el líder indiscutido en producción de vehículos eléctricos, pero también le está disputando la supremacía en mercados como Europa, lo vamos a ir viendo cada vez más aquí en América Latina y en Argentina en particular, a las fábricas europeas y norteamericanas. Entonces, con un modelo económico completamente distinto, capitalista, pero fuertemente planificado, un caso único en la historia, ¿no? Desarrollo capitalista dirigido por el Partido Comunista, China logra un ascenso probablemente histórico, tal vez el más importante de la historia del capitalismo y de la humanidad, por la velocidad que tiene ese crecimiento de la producción. Estados Unidos reacciona, tenemos primero el primer Trump, el del 2016-17, empieza a plantear la idea de, bueno, frenemos esto, las fábricas se van a China, hacen negocio, pero acá perdemos empleo, y acá empieza a haber malestar. Donald Trump gana las elecciones sobre todo en ese cinturón industrial que empezaba a verse cada vez más devastado por la migración a China. Joe Biden
yo diría profundiza, le da una vuelta de tuerca. Uno mira la Inflation Reduction Act, mira la ley de chips, y por el contrario, quiere disputarle a China con política industrial, es decir, en sus propios términos, con algo mucho más ambicioso. Y tenemos ahora este nuevo Trump que no sabemos qué está haciendo. La verdad que sabemos que quiere disputarle a China, las herramientas que usa parecen muy poco efectivas más allá de las bravuconadas y la centralidad que ocupa en el escenario internacional. Lo que digo es que esa mirada que teníamos en los 90, en los 2000, en la segunda década de este siglo también, que también se pone en cuestión con la pandemia. La pandemia deja en claro que esas cadenas globales de valor empiezan a plantear desafíos en términos de seguridad. Y ahí empezamos a encontrar nuevas palabritas. Reshoring, el regreso de plantas industriales que se habían ido a Asia, a Estados Unidos, a los países centrales, a Europa. Nearshoring, lugares cercanos, México, típicamente el país elegido, aunque por ahora es más retórica que realidad. Security shoring o friendshoring, son todas palabras que van a leer, van a escuchar habitualmente y tiene que ver con esta nueva tendencia en cuanto a las cadenas globales de valor. Para ser todavía más contundente respecto a lo que significa este cambio a nivel internacional, hay un instituto australiano que sigue temas de tecnología, releva 64 tecnologías estratégicas, hay incluso semiconductores, de tecnología, todas las tecnologías más importantes. A principios del siglo XXI, las firmas de Estados Unidos dominaban 60 sobre 64 tecnologías estratégicas. China estaba presente solamente en 3. El último reporte, 2024, China lidera 57 de 64. Sí, claramente China le está ganando, o le ha ganado en buena parte esta carrera tecnológica a Estados Unidos, y esto es lo que estamos discutiendo en este momento, y por eso la reacción también en materia de política industrial. ¿Qué le queda a los países de la periferia? Este es un capítulo que busqué desarrollar bastante en mi último libro. Cuando uno mira el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, los países que salieron del subdesarrollo, que eran países de bajos o medios ingresos y hoy son claramente países desarrollados, son pocos, son 14, 15. 10 países de Europa, los que eran los pobres de Europa, España, Portugal, que se integraron en la Unión Europea y eso les permitió hacer un fuerte upgrade. Los países de Asia, los tigres asiáticos, los que siguieron después de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur y por supuesto China, que de ninguna manera podemos decir que es un país subdesarrollado. Ahora bien, lo que vemos también es la velocidad de los hechos. Les hablaba recién de China, miren también Corea del Sur. Corea del Sur en la década del 70 tenía un PIB per cápita 4 veces más bajo que el de Argentina. Tenía un producto parecido al de Ghana, un país africano sumamente pobre. Y en muy poco tiempo logró hacer un cambio muy importante. ¿Qué patrones en común encontramos cuando hablamos de casos exitosos? Uno es educación y capacidades. La inversión sostenida en capital humano, en sistemas científico tecnológico. Esto es una base central del salto industrial y tecnológico. En segundo lugar, política industrial activa. Política industrial es un capítulo clave. Fue una mala palabra durante mucho tiempo. Durante la década del 90, los 2000, se instaló mucho a nivel internacional la idea de, sobre todo a nivel latinoamericano, la idea de que hacer la mejor política industrial era no hacer política industrial. Bueno, hoy ya nadie discute esto. Hace varios años que vemos que los países desarrollados, en desarrollo, y cerquita Brasil, Nova Industria Brasil, México, con su plan México, es un plan productivo, ni hablar de China. Bueno, lo que vemos es un fuerte desarrollo de política industrial para generar competitividad, para crear y desarrollar capacidades diferenciales. Lo que vamos a ver, un mundo que cuida sus industrias y busca promoverlas. El tercero, un tema clave también que nos cuesta mucho, que es la continuidad a largo plazo. Muchas estrategias necesitan continuidad y también una discusión importante que la quiero mencionar muy brevemente. Muchos de estos países que mencioné recién no tienen sistemas democráticos como el nuestro. En ocasiones he escuchado gente que me dice, bueno, pero Corea del Sur lo hizo con una dictadura militar. China es un sistema híbrido, no es una democracia como la conocemos en Occidente. Entonces,
solo se desarrollan los países con sistemas autoritarios. Digo, atención con eso. Argentina, estamos justo cumpliendo 50 años del último golpe militar. América Latina ha tenido decenas y decenas de experiencias autoritarias que no han llevado al desarrollo. Nuestro desafío justamente es poder tener continuidad en las políticas, lo cual implica consenso, lo cual implica la necesidad de tener políticas de Estado donde un porcentaje importante de las fuerzas políticas digan, bueno, tenemos matices, pero la alternancia no modifica las bases centrales de la actividad económica. Por eso digo, para Argentina, ya para entrar brevemente, es un problema que tengamos fuerzas políticas que dicen la industria no me interesa, la política industrial es mala, porque esto obviamente le resta continuidad. Recién lo explicaba con claridad el decano, habló de 3, 4 proyectos que iniciaron y que tienen dificultades de continuidad por cambios en las políticas públicas. Eso es, sin lugar a dudas, un problema. Y el acuerdo tiene que ver con la inserción internacional selectiva, es decir, lo que vemos en los países que están avanzando, que han avanzado en los últimos tiempos, es una inserción internacional inteligente. China exporta muchísimo. Corea del Sur tuvo un modelo industrial exportador. No es que se tienen que cerrar. Ahora, una cosa es abrirse selectivamente, fortalecerse y de esa manera irse integrando al mundo, y otra cosa es regalarse, como lo estamos viendo en este momento en Argentina, es tener una política de apertura, reducción de impuestos, de aranceles, ningún tipo de política industrial interna y encima con un dólar barato. Y bueno, eso no es apertura, eso es regalar el sistema productivo y las capacidades locales. Uno de los temas que más estamos viendo como un vector de oportunidad inédita para la periferia tiene que ver con la transición energética. Es decir, estamos viendo el litio como un mineral de transición energética, el cobre, el hidrógeno verde, la agroindustria, renovables, muchos temas que Argentina tiene. Pero nuevamente, hay dos maneras de ver los recursos naturales. Pueden ser simplemente un recurso como un fin en sí mismo, que te deje trabajando simplemente con la renta del recurso natural. Ningún país se desarrolló de esa manera. O sí se puede ver al recurso natural no como una maldición, una traba, sino como una palanca para el desarrollo. Y esto implica desarrollar energía para tener un vector de competitividad en el resto del sector industrial, o tener también industrias proveedoras para esos recursos naturales, energía, minería, y de esa manera usarlo como palanca de industrialización. Para ir terminando, y ceder la palabra a Martín, Argentina ha tenido serias dificultades, le ha costado mucho encontrarle la vuelta a la globalización. Este gráfico muestra la evolución del PBI per cápita, está en escala logarítmica, de Argentina y de varios países desarrollados. Argentina es la línea roja. Lo que pueden ver, y también esto tiene que ver mucho con un debate que está muy instalado en Argentina, lo que pueden ver es que más o menos hasta la década del 70, con mayor o menor dificultad, Argentina fue acompañando las tendencias globales. Argentina, con brecha respecto al mundo más avanzado, crecía de manera sistemática, no sin dificultades en muchas ocasiones, pero lo hacía. Desde ahí lo que tenemos es un claro proceso que mezcla declinación, volatilidad y dificultades para estar vinculados a las tendencias internacionales. Hay dos periodos de crecimiento, la década del 90 hasta la crisis del 98, un crecimiento excluyente, pero sí logró cierto crecimiento. El otro es 2003-2011, que fue un crecimiento más inclusivo, pero que también terminó. Después de este periodo se agotaron las bases. Con esto digo, a Argentina le ha costado seriamente encontrar un nuevo rumbo en esa globalización. Ha pasado de fuertes procesos de apertura que destruyeron capacidades productivas y tecnológicas, procesos luego que, crisis de la deuda mediante, terminaron desvinculando algunos sectores de la economía internacional. Digo, claramente le ha faltado una estrategia de largo plazo que la supo tener en el pasado, digo, con sus dificultades, tanto ese modelo agroexportador como el modelo de industrialización, aún con dificultades, lograban ese crecimiento relativamente sostenido. En la globalización Argentina no encuentra ese rumbo y eso es lo que tenemos que discutir ahora, también con la ventana de oportunidad que significa este nuevo escenario. En términos de recursos naturales, digo, el dilema no creo que sea extraer o no, sino cómo gestionarlo. Hay países ricos en recursos
que al mismo tiempo son ricos. Sí, claro, Noruega es el país número 1 del mundo en el índice de desarrollo humano. Y es un país que especialmente exporta recursos naturales, pero también ha hecho de eso una palanca para la innovación. Tiene un sistema innovativo en torno al petróleo, al gas y a las energías renovables. En el otro extremo, Venezuela, Nigeria, Angola, Perú, son casos de países muy ricos en recursos naturales que tienen un muy bajo PBI. Entonces, el tema no es el recurso, sino qué hacemos con él y cómo lo vinculamos con el resto de los sectores. Sobre todo porque Argentina, en realidad, cuando la miramos con lupa, más que una Argentina, son 4 Argentinas. Hay una Argentina exportadora de recursos naturales, de algunos nichos industriales que todavía sobreviven, una Argentina de servicios que también tiene un buen escenario en materia de software, servicios profesionales, turismo, una Argentina industrial, que una parte es competitiva y otra le cuesta, pero ha sobrevivido a varias crisis, y pues una Argentina empobrecida, que es la que vemos, la Argentina de la informalidad, del cuentapropismo y de una carrera por sobrevivir, donde también hay mucho para hacer en materia de política industrial. Esto es lo que tiene Argentina: recursos energéticos, mineros, potencial de energías renovables, obviamente un sector agroindustrial importantísimo, universidades públicas de calidad como esta, que a pesar de todo sigue de pie, tradición científico-tecnológica, capacidades manufactureras, no es poco. Digo, yo, cuando miramos el vaso medio vacío, decimos esta industria con dificultades, no son muchos los países del mundo que tienen industria. No se crean que todos los países tienen terminales automotrices, son 40, 45. Argentina está en ese mapa, no son muchos los que hacen energía nuclear. Argentina está en ese mapa, que cuidar esas capacidades y en todo caso potenciarlas. Los desafíos, está claro está, inestabilidad macro recurrente, reglas de juego cambiantes, fragmentación productiva, falta de consensos, digo, conceptuales básicos. Estamos discutiendo un gobierno que dice que la industria no sirve, los industriales son todos prebendarios. La minería, sectores que dicen que no hay que hacer minería porque es contaminante, en lugar de discutir cómo hacerla justamente cuidando el ambiente. El rol del Estado, pasamos a veces de la idea del Estado presente a esta idea de el Estado tiene que retirar la actividad económica. No hay ningún ejemplo en el mundo de país que se haya desarrollado sin un papel del Estado. No digo que el único ejemplo posible es el de Corea del Sur o el de China. Hay muchos estados por ahí menos intervencionistas, pero en todos los casos hay un papel relevante del Estado. La política industrial de largo plazo y la dificultad para construir consensos entre gestión. Bueno, dicho esto, creo que pasó un poquito del tiempo, les dejo este interrogante: ¿cuántos de los productos que se diseñan se fabrican en Argentina? ¿Cuántos se van a fabricar en los próximos 10 años? En una facultad que tiene mucho que ver con este diseño. Y bueno, desde luego, desde ya muchas gracias por la invitación y por haberme escuchado. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí. Esta es mi casa, la UNLP, aún siendo la facultad, que es la primera vez que estoy en la Facultad de Ingeniería. Yo doy clases a 5 cuadras de aquí. Y así que bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, decano, por las palabras. Felicitaciones, Matías, por el libro y por la presentación que estuvo interesantísima. Voy a tratar de complementar tu presentación ahondando ciertos aspectos que considero clave para entender cómo hoy funciona la economía global, qué ha venido ocurriendo con la globalización y qué significa, o sea, qué escenario nos presenta desde el punto de vista del poder a nivel internacional y de la economía a nivel internacional, y qué significa esto para Argentina, ¿sí? Línea de tiempo: hay un punto de quiebre para entender qué ha pasado en el mundo en las últimas décadas, que es principios de la década del 70, la finalización de lo que llamaba el régimen de Bretton Woods, que era un sistema monetario internacional post Segunda Guerra Mundial. Fue definido al final de la Segunda Guerra Mundial, que definía cómo se relacionaban las distintas monedas de los países del mundo y cómo se movía el capital a nivel internacional, a nivel transnacional. Esto todavía no lo pongamos, yo aviso cuándo. Este es un momento muy importante porque cuando a principios de los 70 Estados Unidos dice este sistema monetario internacional no va más,
lo que inmediatamente comienza a cambiar es la forma en que se regula el movimiento de los flujos de capitales entre los distintos países del mundo. Antes del final de Bretton Woods, no podía ocurrir lo que ocurre ahora, que es en un instante mover dinero de una economía hacia otra para inversiones financieras, muchas veces de tipo especulativo. El capital que se movía era el de la economía real. No sé, Coca-Cola ponía una fábrica en la Argentina. Hundís capital, no vas a sacar lo que invertís de un día para otro. Ese tipo de capital, que se llama inversión externa directa, es mucho más estable. ¿Qué ocurría entonces en ese periodo? No había casi crisis en el mundo de carácter cambiario. No es que las monedas de pronto se depreciaba un montón una moneda y daba vuelta a una economía. Casi no hay crisis en el periodo entre 1945 y 1973, crisis de balanza de pagos. Hay una grande en Brasil en los 50, pero es prácticamente la única grande que hay. Un periodo de estabilidad. Al mismo tiempo se da la formación de la OPEC, en español OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Se juntan, aumenta mucho el precio del petróleo. Eso significa que los países que exportaban petróleo tienen superávits de divisas. Y si vos no haces algo con eso, lo que te tiende a ocurrir es que se te aprecia, se te hace más cara tu moneda. Eso hace que tu propia economía por fuera del petróleo pierda competitividad. Nadie quería eso. ¿Qué se hizo? Se mandaron esos excedentes que tenían estos países en la forma de préstamos a otras partes del mundo. Aquí también. América Latina fue uno de los grandes recipientes de los excesos, de los excedentes de divisas que tenían los países exportadores de petróleo vía bancos estadounidenses, el Citibank y otros, le prestaban a países como Argentina, México, Brasil, intermediaban. ¿Sí? Y aparece un ciclo de endeudamiento importante. Y lo que se va construyendo es la arquitectura para el comercio internacional, a la que Matías hizo cierta referencia, que se termina de canalizar con la Organización Mundial del Comercio, donde el principio rector, desde mi punto de vista, es no dejes que el que está abajo tuyo te alcance. Es patear la escalera del desarrollo. Hay un concepto que los economistas usamos mucho que se llama la ventaja comparativa. En qué sos bueno, no en términos absolutos, sino en relación a los demás. Matías mostraba el caso de Corea. Corea era bueno en producir arroz. Lo que le decían a Corea, el Banco Mundial, el FMI es: vos tenés ventaja comparativa en esto. La teoría económica dice que tenés que especializar en aquello que tenés ventaja comparativa, producir arroz. Si Corea hubiera sido dedicándose al arroz, hoy sería una economía de ingresos bajos y es una economía de ingresos altos. ¿Por qué? Porque dijo, no, quiero construir otra ventaja comparativa. La ventaja comparativa es dinámica y hoy produce, por ejemplo, microchips. Entonces, lo que tuvimos fue un esquema de reglas del comercio internacional que, si se seguía, le daba una ventaja al que estaba adelante. Lo que ocurrió con Asia es que no siguió ese esquema, lo usó la globalización, usó el acceso a mercados, pero no siguió ese esquema, ni desde lo comercial ni desde lo financiero. Y acá en lo financiero hay una parte muy importante que entender, que es que les dije que después de Bretton Woods, del final del régimen de Bretton Woods, se abren los movimientos de capital de una forma más amplia en el mundo. Pero he aquí que hay una gran asimetría entre un conjunto de economías del mundo y otras, entre las avanzadas y las economías que se las llama en desarrollo. Que es que las avanzadas naturalmente están más diversificadas, tienen estructuras productivas mucho más complejas, tienen industrias grandes, desarrolladas. Entonces, si bien, no sé, si llueve, si hay una sequía en Canadá, no pasa nada. O sea, un poquito, obviamente, pasa para los productores agropecuarios que se perjudican por la sequía. Si hay una sequía en un país de África muy dependiente de un cultivo específico, tiene una crisis económica. Si hay una sequía en la Argentina, tenemos un problema, por ahí no una crisis económica del carácter que tendría una economía menos diversificada, nosotros somos de mitad de tabla, pero sí hay un problema. Es decir, que hay países que son más riesgosos naturalmente, inherentemente son más riesgosos que otros. Y si alguien está diciendo cómo mover el dinero, lo que va a hacer, como no te podés asegurar de todos los riesgos,
lo que va a hacer es, cuando hay más tranquilidad a nivel global, manda la plata a los fondos de inversión en Wall Street, mandan la plata a los países menos desarrollados cuando la cosa en nivel mundial está tranquila. Cuando empieza a haber incertidumbre a nivel mundial, dicen, no, 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 vamos a refugiarnos en los países que son más seguros. Lo que esto quiere decir es que el capital, cuando los desregulás completamente a su movimiento, se vuelve procíclico para economías como la nuestra, viene cuando en la buena y se va en la mala, y justamente cuando más querés el financiamiento es en la mala, y contracíclico para países como, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando más llega es en la mala, que es cuando más lo querés. Entonces, cuando ustedes ven que el Tesoro de Estados Unidos, el Tesoro francés, tienen una agenda específica en las finanzas globales, que dicen, no, tiene que haber una desregulación, todos los países, la OECD con su manual, todos los países tienen que seguir este manual, después les conviene a ellos, porque para ellos es una ganancia. Claro, tengo capital más barato, financiamiento más barato cuando peor están las condiciones, y al revés para nosotros. Entonces, lo que ocurrió en el mundo fue que aumentó esa asimetría, porque genera más inestabilidad en los países que ya estaban menos desarrollados y más estabilidad en los países que estaban más desarrollados. Es decir, que todo este proceso de globalización, de la regla del juego de las finanzas y la regla del juego del comercio internacional, si las seguías, te jodías. Si estabas abajo y si estabas arriba, te podía ayudar. Pero he aquí que hubo un problema, que es un problema hoy para Estados Unidos, que es lo que le contaba Matías, que es Asia no siguió este camino. Antes de mostrar los gráficos, que ahora en un minuto te los voy a pedir, una cuestión anecdótica. A mí me toca viajar mucho por el mundo por mi trabajo. Este año ya estuve en 11 ciudades de Occidente. Y estaba sacando la cuenta mientras Matías hablaba y estuve en 6 ciudades de Oriente en el último año. El contraste en el sentir de la gente es grande. Te subís a un Uber en donde sea, en Londres, en Roma, y lo que se escucha es queja. Casi todo el tiempo hay queja. Como por ejemplo esto de que Matías le decías de poder acceder a la vivienda. Hay un problema para las clases medias no acomodadas. El futuro no se ve, mucha gente vive en una situación que es peor que la situación de su madre y su padre. Mucha gente. Y eso genera desesperanza. En Estados Unidos yo paso bastante tiempo. Eso es tremendo, se ve muy claro. Hay mucha desigualdad. Pues obviamente, sea donde yo enseño en Colombia, es elite de la elite. Y ahí están todos contentos. Vas a Asia, es distinto. Vivían peor antes que ahora. Y eso genera una esperanza. Y lo que se percibe es que el futuro va a ser mejor. Esa es la percepción generalizada que hay. Esto es re importante para entender lo nuestro. Ahora sí quiero mostrar algunos gráficos que son de un colega cercano que Matías lo mencionó, que es Branko Milanovic, que se dedica a estudiar estos temas de desigualdad. Yo como para verlos me voy a alejar 1 metro o 2 metros. Me pongo acá. Esto que ven acá es perdón que está en inglés esto, porque directamente le mandé un mail a Branko, le dije, pasame esto que tengo la charla que dieron en el LP, y son de él, no son míos. Es del último libro de Milanovic. Esto es el crecimiento de Asia. Fíjense, empezamos por el gráfico del panel de la izquierda arriba. China versus Estados Unidos. La fracción de la producción de un país en la producción global. Se invierte, se da vuelta acá. Fíjense lo que es el cambio ese. Impresionante. Otro, comparemos la India con el Reino Unido. Otro, impresionante. Francia con Vietnam se van achicando, las diferencias lo va a alcanzar. Y esto, Indonesia, que ha crecido mucho con respecto a Holanda. Y esto es el cambio en la producción global. Vamos al siguiente gráfico. Estos son funciones de densidad. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Entre el 88, 2008 y 2018, emerge una clase media a nivel global. Esto es lo que está pasando. Hay gente que ganó, hay una clase media global. El tema es que cambia las posiciones relativas de las distintas personas que eran clase media en los distintos países del mundo. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico, que es, fíjense acá,
a la izquierda, lo que van a ver acá es si este es China, en la derecha Italia. Agarramos, vemos en qué lugar, en qué decil está alguien que vive en zona urbana en China, en qué decil de la distribución del ingreso, y en qué percentil de la distribución global está esa gente. O sea, por ejemplo, alguien que está justo en la mediana, estaba en el año 98 más o menos en el 47%, en el percentil 47 en el mundo. Bueno, hoy, 2018 es esto, o sea que ahora debe estar más arriba todavía, alguien que está en la mediana en China ya no está en el percentil 47, está en el percentil 70. ¿Sí? Mejoró mucho en términos relativos en la distribución del ingreso a nivel mundial. Mientras que alguien que vivía en Italia y estaba en el percentil 1, en el percentil más, perdón, en el decil 1, en el decil más pobre, estaba en el percentil 72, 73 en la población mundial. O sea, era pobre en Italia, pero en el mundo estaba entre los ricos. No rico, pero estaba relativamente bien en el mundo. Bueno, ahora está como claro, como antes estaba un chino del percentil más o menos 8. ¿Sí? Esto es cuando el que me tomo el Uber y está muy descontento, o por acá más o menos. Los ricos no, es lo que le decía Matías, los ricos están igual o mejor. Esto que les muestro para Italia se puede ver para muchos países. Es este cambio tan grande relativo entre Occidente y Oriente. Y ahora ya saquemos las slides, que sigo por fuera de eso. A ver, Matías les contaba qué pasó, lo explica en su libro. Algún elemento que agrego, que seguramente también está en el libro, los factores que determinan la producción crecieron mucho más rápidos en ciertas zonas del mundo que en otras zonas del mundo. Primero, el capital. Bueno, China invirtió un montón. India invierte muchísimo. Yo hace años voy a India todos los años, es ver el desarrollo en vivo. Me acuerdo, iba hace 10 años, más o menos 10, 15 años, tardaba de llegar del aeropuerto de Bangalore al lugar donde me quedaba, la Universidad de St. Premji, eran 15 kilómetros, 3 horas tardaba. Hoy tardo media hora porque hay una autopista. También cambia todo a nivel cultural, porque antes había carteles que decían, por favor toque bocina, porque como no había carriles, tenían que avisar, era un caos, ¿no? Un día me acuerdo, caminando en Bangalore, puse a todo volumen auriculares la renga y no podía escucharlo, por las bocinas que había, el ruido que había. Hoy no, eso todavía existe, hay mucho ruido y mucha polución, pero la gente tiene que de pronto aprender a manejar en autopistas donde tiene que respetar un carril. El nivel de desarrollo es muy fuerte, como la velocidad a la que ocurre es rápida. Y esto tiene que ver con, primero, que ahorraron mucho, pero ahorrar es sacrificar consumo, tiene un costo muy grande en el presente. China ahorró casi 50 puntos del producto en promedio en las últimas 3 décadas e invirtió casi 50 puntos del producto. Nosotros en las últimas 3 décadas varía entre 20 y 23 puntos la inversión en términos del producto del país. O sea, la diferencia es enorme, pero imagínense que mañana llegamos a decir a la población argentina, che, que hay que ahorrar 40 puntos del producto. No, directamente nos cuelgan en la plaza porque eso significa un ajuste del consumo muy grande. En todo caso, lo que siempre decimos es, no, vamos a hacer estos cambios, va a venir la lluvia de inversiones del resto del mundo, va a venir de afuera el ahorro, nos lo traen de otro lado. Y tomemos deuda, ahorro de afuera también, y después vienen los problemas. Ese es el primer factor, la acumulación de capital. El segundo es, ¿cómo se aprende? Bueno, ustedes están aprendiendo acá, quienes están estudiando, quienes enseñan, pero se aprende también trabajando, se aprende produciendo. China produjo y aprendió mucho con la propia producción, haciendo, como les explicaba Matías, una política industrial muy activa en un contexto de reglas de comercio internacional que ponían muchísimo límite a los subsidios para la política industrial. Y lo que justamente se había acordado era, ok, no, pero los agricultores de los países avanzados, Francia, Estados Unidos, que ya tenían los subsidios, esos protejámoslos, no puede haber nuevos, pero sí esos. Pero se hizo política industrial igual en Asia, muy activa, y se invirtió en ciencia y tecnología. Hoy China invierte 2,5 puntos de su producción, que es como los países avanzados, con una producción que es muy grande, con un producto que es muy grande.
Eso es el segundo punto, que es el desarrollo de la tecnología. Entonces, capital se acumula, tecnología se desarrolla, y lo tercero, que es algo que es prácticamente imposible de competir, es lo que sea cuando venís de una población predominantemente rural, en condiciones extremas, de pobreza extrema muchas veces, a la situación del mercado laboral en el sector urbano, donde como el cambio es tan grande se toleran muchas cosas, hoy se toleran menos, pero durante mucho tiempo, de hecho, la jornada laboral de China se llama 996. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Esa es la jornada laboral. Imagínense la diferencia, lo que significa en términos de una empresa compitiendo, donde querés tener, obviamente, derechos laborales, poder vivir bien. Lo que queremos es vivir bien contra economías que tienen esas características. Pero lo que pasa es que si venís de una situación de enorme precariedad a 996, está mejor. Y hoy se celebra cuando ya no es obligatorio quedarse a dormir en la fábrica, en algunos casos, ¿no? Es de dónde se viene también hace una diferencia muy grande. Entonces, todos estos factores han generado un cambio enorme en las sociedades del mundo y en la política a nivel global. Del otro lado, el otro país que aparecía en el subtítulo de la charla, que hay que entender bien, es Estados Unidos, que también vive cambios muy profundos, algunos de los cuales les contaba Matías, pero para mí hay uno que es definitorio para entender hacia dónde vamos, que es que hay un conflicto entre élites. Antes alternaban gobierno republicano con gobierno demócrata y los dos respondían al mismo establishment. Eso ya no pasa. Hoy hay un conflicto entre esos establishments, son distintos. Y eso no ocurre desde la guerra civil en Estados Unidos. Y eso se traslada a toda la política exterior estadounidense, porque de pronto, pues son los dueños de mucha parte de los activos, sobre todo en Occidente. Entonces, bueno, tenemos un problema sobre la industria naviera, que es danesa principalmente, pero en realidad es con mucha presencia de capitales estadounidenses, nos peleamos por los activos y uno dice, no, bueno, Groenlandia se tiene que convertir parte de Estados Unidos versus el otro que no. Todo esto genera mucha inestabilidad de la política exterior y genera mucha incertidumbre a nivel global, tiene consecuencias para las finanzas, las tasas de interés son más altas que en otros momentos, por lo tanto el costo del financiamiento es más alto, no para Argentina en particular, sino en general en el mundo, que en otro momento, y las cosas pueden cambiar de un día para otro. Ese es el contexto que explica un comportamiento tan errático de la política exterior, de la política comercial. Bueno, lo que se ve, ¿no? Venezuela, Irán, lo que viene con Cuba, y el tema de la política arancelaria. Al haber tanta polarización, la percepción de un gobierno de turno es, si pierdo la mayoría en las dos cámaras, puedo tener un juicio político. Entonces, eso tiene una consecuencia enorme, distorsiona mucho la propia política pública de aquel país, y eso antes no estaba. En ese contexto es que hoy nosotros nos integramos. ¿Qué veo desde el punto de vista de la Argentina en ese contexto? Primero, un alineamiento muy fuerte, no con Estados Unidos como país, sino con el gobierno actual de los Estados Unidos. Y eso establece mucha dependencia. A ver, si en noviembre le fuese bien al gobierno, al oficialismo en Estados Unidos, el gobierno argentino va a haber una percepción, por ejemplo, en los mercados financieros, de que el gobierno de Estados Unidos seguirá actuando como garante de la estabilidad del dólar. Y eso dará un poco más tiempo de lo mismo, un poco lo mismo de lo que se vive ahora. Pero si llegase a tener una derrota en ambas cámaras, perder la mayoría, no tener mayoría en ninguna de las cámaras del actual gobierno de Estados Unidos, ahí habría un impacto de mercado porque empezaría a generar dudas sobre la capacidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de asistir al gobierno de Milei en la Argentina. Entonces, ese grado de dependencia en una situación de tanta inestabilidad nos dice, ojo que el futuro también es incierto, y esto obviamente tiene consecuencias para la inversión. Si mira los números, Matías, por ejemplo, los mira mucho desde el punto de vista de la producción, no crece la inversión. Y de hecho lo que tenemos hoy no es ingreso de capitales, sino salida de capitales. Y si te juntás
si ves que se charla en un directorio de una empresa multinacional sobre la Argentina, hoy es, si tiene algo acá, es, bueno, cómo va administrando esa liquidez, cómo va eventualmente moviéndola hacia otro lado, se desprenden de activos y las empresas nacionales compran esos activos, como ha venido ocurriendo en el campo de la energía, en el campo automotriz, en el campo del sistema bancario en la Argentina. Lo que, por otra parte, se avanzan con cuestiones que son de intereses muy específicos de parte del poder económico en Estados Unidos. Una cosa que se vio ayer es el tema de los productos farmacéuticos. No sé si vieron que un ministerio anunció de Sturzenegger que iban a cambiar la forma en que se verifican las patentes, y eso tiene que ver con una demanda de la industria farmacéutica, de las farmacéuticas multinacionales, Big Pharma, principalmente Estados Unidos, que quieren tener más poder de mercado. Esto que toda una mentira, porque dicen derecho de propiedad intelectual, muchos de esos que inventan son gente que trabajaba, no sé, o en Columbia o en el MIT, y que en el último pasito de la innovación lo contrata la farmacéutica y le paga un montón de plata en relación a esa persona, pero muy poco en relación al beneficio que puede generar. O sea, mucha de esa innovación se financia en universidades o la financia el Estado, pero bueno, hay una agenda ahí que esas son las cosas que llegan acá. Con China, por otro lado, no hay una ruptura. El tema con China es que no tenga acceso a datos, que es uno de los grandes temas del futuro y del presente, datos, y que no tenga presencia militar en la Argentina. Que en todo caso haya una preferencia para Estados Unidos en términos de acceso a datos. Esa es la política del gobierno, no una política de decir no entran productos chinos. Está inundado de productos chinos. Está inundado de productos chinos y es esto que, a ver, hoy te compras, no sé cómo de tiempo, pero estoy cerca. Hoy me pasó, estoy construyendo, fui a comprar un inodoro inteligente chino. En el local de Palermo sale 1.100.000 pesos. En Mercado Libre más barato todavía. Bueno, no quiero hacerle publicidad, pero 700.000 pesos. Y eso, compras un inodoro argentino, más o menos. Que no es que de inteligente no tiene nada. ¿Okay? El otro es el de, digamos, no sé si ubican el inteligente, bueno, aquí ingeniería. Así que eso es a todo el nivel de la economía. Es muy difícil competir si en ese esquema lo que se da es una apertura muy de golpe, con una apreciación del tipo de cambio real, además sostenida por endeudamiento externo, que es que cuando está teniendo una corrida cambiaria, primero FMI dame plata, gobierno de Estados Unidos y FMI dale plata, y la usás para intervenir. Y después, bueno, no alcanza, Tesoro de los Estados Unidos, salvame, viene la plata del Tesoro de los Estados Unidos, se usa para intervenir en el mercado cambiario, evitás que el tipo de cambios suba más. Obviamente que para una empresa argentina que tiene que, manufacturera, que tiene que enfrentar mayor competencia muy de golpe contra esta economía con estas características que estábamos describiendo, desde el empleo, desde las condiciones del mercado laboral, desde la tecnología y desde el capital. Apreciación del tipo de cambio real sostenida con deuda externa y ¿qué me falta? Demanda interna urbana estancada, de plata, difícil. Entonces, lo que tiene esta forma de integración en el mundo, dado los objetivos de política y de política económica, las dos, actualmente te permitió bajar la inflación sustancialmente con respecto a noviembre y diciembre del 2023, mucho, de 12% de noviembre a 3% prácticamente actualmente, pero que igual está alta. A ver, septiembre de 2021 era 2,5% la inflación. Pero tiene consecuencias muy fuertes sobre la producción y el mercado de trabajo. Hay sectores de la economía que crecen, con cosas que ya vienen ocurriendo desde antes, principalmente la energía, crece el agro, creció la intermediación financiera, sobre todo porque los bancos tienen un spread de tasas de interés, la activa, que es la que cobran cuando prestan, versus la pasiva, que es la que le dan a ustedes cuando ponen un depósito, que es más alto, es un poquito la minería, pero se contraen los sectores que generan el movimiento en la economía más urbana. Se contrae la construcción, se contrae el comercio, se contrae la industria.
Y eso lo que te dice es, bueno, el mercado de trabajo, el mercado laboral, sufre esas consecuencias, porque los sectores que se expanden no generan trabajo, y los que se contraen destruyen trabajo, y ese trabajo que se destruye ahí va al sector de los servicios, a Uber, Rappi, etc. Entonces, esa es la situación, pero bueno, esa es la parte mala. La parte buena es comparar con respecto a la inflación del 2023. Y lo que veo es que con este mundo, en esta tendencia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista tecnológico, productivo, lo mejor que se puede esperar con este esquema es más de lo mismo. Eso es lo mejor. Lo peor es que haya un salto en el tipo de cambio, si hay un cambio muy fuerte en noviembre en Estados Unidos. Más de lo mismo es, se sigue contrayendo un poco la industria, no de golpe, o sea, ya fue muy rápido, pero se sigue contrayendo un poco, se sigue destruyendo empleo urbano, sube un poquito el desempleo, no tanto, pero hay más precarización laboral y la inflación sigue yendo más o menos por donde está. Es difícil que baje, va a bajar un poquito, porque en realidad lo que se está haciendo es, con la inflación se compran reservas. De hecho, eso es lo que ocurre, y con esas reservas se paga una parte de la deuda. Y encima está el tema de Irán versus Israel, Estados Unidos, que tiene un impacto en el precio de los combustibles. Entonces, redondeando, resumiendo con Argentina, que era el último punto, en el mejor de los casos más de lo mismo. Si hay cambios importantes puede estar un poco peor. Y el desafío social es construir un esquema, un modelo, podríamos llamarlo, que en este mundo tan particular sí nos permita estar mejor. Yo estoy seguro que es posible eso. Pero bueno, ahí estamos hoy en día. Gracias. Bueno, abrimos una ronda de preguntas muy cortita, así no estamos en el tiempo, 4 o 5 preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere tomar la posta. ¿No? Bueno, Se escucha, ¿no? ¿te escucha bien? Acá hablaron muchas veces, todos hablaron de transición energética, y hablaron y estaba marcado ahí la energía renovable como uno de los puntos. En el plan de transición, sí, el plan de transición energética 2030 justamente se hace mucho poco en eficiencia energética, energía renovable, en gas natural, hidrógeno y todo. Entonces dijimos, bueno, en el 2021 podíamos hacer todo esto. ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo podemos producir en la Argentina de hoy, con los niveles de ingreso de materia de todos los productos desde China? Tendríamos que ir a competir con China. Y por otro lado, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque después tenemos la capacidad, como dijo Marco hace un rato, las baterías checoslovacas que no funcionaron, lo estamos haciendo acá en la universidad. El sector productivo nuestro no está en condición para poder producir paneles, polímeros, poder trabajar en todo el sector energético. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven esa sector? Bueno, ahí, si quiere alguien más formular una pregunta, entonces después ya se formulan todas. ¿También a capela? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Andrés Gálvez, de Ingeniería Industrial. Un poco lo que quería observar era que por ahí en la presentación de Matías, los países que pudieron emerger y sostener un crecimiento productivo a lo largo del tiempo fueron aquellos que tuvieron una política de Estado, ya de los gobiernos encontraron una vuelta para sostener la política industrial. Acá quizás una pequeña analogía, hemos podido tener una facultad de crecimiento más allá de los años. Creo que eso también evidencia que cuando hay un proyecto fuerte puede lograr los consensos políticos necesarios, y hoy no lo estamos viendo. Además, la Argentina de hoy, por lo contrario, encuentra bastante más adversidad, y me gustaría centrarme sobre todo en este establishment argentino. Seguramente el establishment de instituciones a nivel nacional habrán tenido varias conversaciones y charlas, porque me resulta curioso que ciertos gobiernos, sobre todo aquellos de tinte peronista, logran hacer crecer sus rendimientos, pero sin embargo hay quizás un fuerte sesgo ideológico que promueven la llegada de otro tipo de gobierno que tiene que ver con aquellos gobiernos como el actual también, que va en contra de la industria, que estamos viendo un nivel de desempleo
creciente, un industricidio con más de 20.000 empresas que cierran, entre ellas pymes. No sé, ustedes cuando han tenido esos mano a mano, con Paola Roca, por ejemplo, que hace no mucho, recién ahí se vio una pelea con el gobierno nacional porque perdió una licitación contra India, una empresa de la India, por tubos que venían para el gasoducto de gas natural licuado. ¿Qué pasa en ese mano a mano? ¿Es poco amor por el país? ¿O cuál es el interés que respondes? Honestamente, un sesgo ideológico, porque creo, ustedes seguramente lo sabrán más, en sus balances económicos te rinde más, generan mucho más empleo con el gobierno peronista. ¿Por qué por momentos dejan ver que apoyan otro tipo de ideas? Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. ¿Qué rol creen que pueden ocupar las provincias, con la diferenciación que tienen todas las provincias que tenemos, a este nuevo posicionamiento de Argentina? Por ejemplo, ahora el foco está en Vaca Muerta, que es que está buenísimo, corre el foco de la pampa húmeda, pero a la vez, obviamente no alcanza y no es una generación intensiva de empleo, es un clima hostil, no generaría una migración masiva para que todos vayamos a vivir a Vaca Muerta. ¿Y qué rol podría darse en las diferentes provincias o en las diferentes zonas del país para aportar esta competitividad? Y la segunda pregunta, diferente, es ¿cómo ven si en algún momento va a renacer el crédito para acceso a inversión de capital? Si lo ven posible o si sigue siendo como un pendiente que va a ser rimi, o no sé, sacar plata bajo el colchón para poder acceder a una maquinaria cuando las tasas y los bancos no están ofreciendo esas herramientas. Bueno, hacemos una más si alguien quiere y cerramos acá. No sé si... Sí. También muchas gracias. La pregunta es muy puntual. La relación, particularmente con los proyectos de desarrollo industrial entre mercado externo y mercado interno. Martín, hiciste alusión a la importancia que tiene el ahorro de capital, y eso tiene un impacto con el consumo y por lo tanto con las industrias con mercado interno. Y Matías, en su anterior libro, habías planteado una particular referencia a la crisis de 1951, al modo en que el gobierno de Perón afronta ese desafío en relación con el vínculo entre el mercado interno y el mercado externo. Gracias. Bueno, gracias. Muy interesantes todas las preguntas. Respecto a la primera, que refería al tema de transición energética, cómo se compite con China, quiero decir, competir con China hoy es difícil en casi todos los sectores, ¿no? Industriales, ¿no? En materias primas sí, ahí hay espacio, pero a nivel productivo, claramente requiere otro tipo de posicionamiento y negociación. No es que es imposible, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, a Brasil, acá nomás, digo, para no hablar de países muy lejanos. Brasil, con un programa industrial, con un liderazgo muy claro, está creciendo a nivel productivo y está también atrayendo algunas inversiones China dentro de su territorio. Dentro de poco vamos a ver que muchos autos que llegan a Argentina van a llegar desde Brasil. Son chinos, pero producidos en Brasil, y acá seguimos perdiendo oportunidades. Desde mi punto de vista, creo que hay que trabajar muy fuerte en lo que es el relacionamiento externo, pero desde una capacidad interna propia. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay un problema muy grande en la visión política del relacionamiento internacional. Hay diferentes fuerzas que piensan que las relaciones internacionales deben basarse en cuestiones de afinidad ideológica o cultural. Pero este gobierno dice: tenemos que estar con Estados Unidos e Israel. Lo dijo el primer día, va por ese lado. Después, en la práctica, se ve que el gran ganador es China, pero en las relaciones y en lo que se plantea, supuestamente es Estados Unidos. Y también escucho otro sector de la política que dice: no, hay que hacer acuerdos con bloques contrahegemónicos, con Rusia, con China. Yo digo, lo que tenemos que pensar es el interés nacional de largo plazo. ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿A dónde queremos ir? Y ahí se ordena con más facilidad qué tipo de vinculación con el resto del mundo.
¿Está mal pensar un acuerdo con Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que si Estados Unidos tiene una vocación real, genuina, de volver a dinamizar sus sectores productivos, de reestructurar sus cadenas industriales con una visión hemisférica y de seguridad, bueno, Argentina podría tener ahí una oportunidad de que sus sectores industriales se vinculen con esas cadenas y venderle a Estados Unidos. Digo, a ver, los países que se desarrollaron, recién veíamos, Corea del Sur, China, la propia Vietnam recientemente, lo hicieron exportándole a Estados Unidos en gran medida. Si Estados Unidos nos abre su mercado y podemos venderle maquinaria agrícola, autopartes, medicamentos, etcétera, puede ser una oportunidad. Ahora, nada de esto está en el acuerdo que firmó el canciller Kirchner en febrero con el gobierno de Estados Unidos. Ese acuerdo tiene solamente 80.000 toneladas de carne, que para traducirlo son 3 bifes de chorizo, ¿no? Realmente Argentina produce 3.200.000 toneladas de carne vacuna. Esto no le mueve la aguja a la Argentina. Y después tiene un montón de obligaciones. Argentina se compromete hará, esto hay como 100 de esas, y solamente 4 que podrían ser potenciales beneficios para la Argentina. Entonces digo, ¿puede haber un acuerdo? Sí, este acuerdo no sirve, claramente. De algún modo digo, ojo por los que dicen, no, acordemos con China. Acordar con China sin un plan estratégico razonable es Argentina primario exportadora. Es venderle litio, cobre, soja, gas con toda la furia, petróleo y comprarle todo lo demás. Es una Argentina para 10, 15 millones de habitantes, no para 50. Entonces, tampoco eso serviría. Esto sería, insisto, un relacionamiento que implique complementación productiva, preservar algunas áreas, usar las herramientas de defensa de lealtad comercial. A ver, el antidumping que ahora está tan vilipendiado, es una herramienta que tiene el sector privado para defenderse de la competencia predatoria. Yo los invito a que revisen los montos de subsidios que tiene China en su presupuesto, están en el artículo 4 de China. Estuve revisando el balance fiscal y es impresionante la cantidad de recursos que destina. Entonces, digo, nosotros somos los más liberales del mundo y nos abrimos frente al país más promotor del desarrollo con subsidios. Digo, bueno, algo no está funcionando correctamente. Entonces, digo, por este camino no, creo que hay que estructurar una estrategia que también implica selectividad. No podemos pretender hacer todos los bienes y servicios que el país necesita, pero claramente se puede focalizar, se puede hacer una política industrial selectiva, que vean qué nichos protegerse, defenderse y salir también a tener nuevos mercados. Respecto a la pregunta muy interesante sobre la continuidad de las políticas, la falta de consensos y la pregunta sobre el establishment argentino, cuando hablamos de leads, yo creo que hablamos en un sentido amplio, ¿no? Por supuesto, aparece primero la lista empresaria, que es un tema muy importante, pero yo tengo que focalizar una crítica, la pongo en la elite política. La dirigencia política argentina tiene una tremenda dificultad para generar algo que muchos países, incluso no tan lejanos a nosotros, lo han logrado, que es, bueno, establecer ciertos consensos, cierto esquema donde ciertos patrones de funcionamiento macroeconómico o de política pública se sostienen en el tiempo. Después hay matices. El caso extremo es Uruguay, ¿no? Que realmente se llevan bárbaro, bueno, son uruguayos, en un caso muy particular, pero digo, realmente hay una dirigencia política que más allá de los matices cambio de gobierno, sostiene una base general y cuando hay un proyecto de país trabajan todos para el mismo lado. No están canibalizándose. Digo, acá en Argentina hemos perdido un tiempo enorme en materia energética. Es decir, hoy tenemos superávit de balanza comercial y hay que celebrarlo, pero llevó más de 15 años, tuvimos un montón de tiempo de declino productivo, que nos costó un montón de plata, de dólares que se perdieron por importaciones, donde importábamos lo que estaba en el subsuelo, una cosa realmente aberrante. Así que creo que me parece que es un problema serio. Yo creo que el problema que ve una parte del establishment con el peronismo y que es una responsabilidad compartida del establishment empresario y del peronismo, es la mirada sobre los derechos de propiedad.
Creo que el peronismo en muchas ocasiones ha tenido algunas actitudes que pusieron en duda algunos derechos de propiedad y que han sido exageradas esas actitudes. Entonces, me parece que el peronismo en ese sentido ha tenido, sobre todo, insisto, sobre todo en los últimos años, una actitud excesivamente confrontativa. Yo no digo que no haya que confrontar, que tensar la cuerda y negociar con el establishment económico, pero eso es una cosa y otra es la fascinación por el conflicto. Estar todo el tiempo señalando con el dedo, diciendo que la culpa no existe un proyecto productivo contemporáneo que no tenga como parte protagonista al sector productivo, a los empresarios. Es Estado, empresarios y trabajadores. Esto es así en todo el mundo, también en China. En China, por supuesto, hay un disciplinamiento, pero también hay una centralización y no tenga ninguna duda que funciona el capitalismo. Hay empresas privadas con relación asalariada y con una tasa de ganancia que a veces es muy importante, no es algo menor. Entonces digo, me parece que hay una responsabilidad compartida o un malentendido que ha dificultado este encuentro. Es decir, un proyecto productivo requiere una fuerza política o varias fuerzas políticas y un Estado que alineen los intereses en la misma dirección. Y esto es un programa macroeconómico y un programa productivo que complemente la orientación pública con la inversión privada. Y esto me parece que es lo que ha fallado o ha tenido una mirada muy de corto plazo. Respecto al rol de las provincias, la verdad que es muy interesante la pregunta porque lo que estamos mirando hoy en Argentina es, sobre todo de parte del gobierno, es como un cambio de patrón geográfico, que yo lo considero totalmente inviable. Está muy lindo como se plantea, pero es inviable. La Argentina, básicamente, si ustedes miran la franja central, la trazan, hacen una línea gruesa desde la ciudad de Buenos Aires, pasando por Rosario, Córdoba, Santa Fe, hasta llegar a Mendoza. En esa franja intermedia vive y trabaja el 70% de la población argentina y se genera el 75-80% del PBI argentino. Y como dijo Martín, la gente trabaja fundamentalmente en la industria, en la construcción y en el comercio. La franja cordillerana, que es la que aparece emergente como gran ganadora de este nuevo modelo, está muy bien, va desde Santa Cruz hasta Jujuy y tiene fundamentalmente petróleo y gas en el sur y se va emergiendo en una cordillera metalífera, de cobre, de oro y de litio más recientemente. Pero lo que va a generar de empleo va a ser muy importante para esas provincias, pero marginal para el conjunto del país. Es una utopía pensar que puede haber un traslado masivo del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, a Vaca Muerta o a trabajar en el cobre litio. Algo de eso va a pasar, algo de eso está pasando. También está pasando, lo escucho cada vez más seguido, intendentes en Neuquén que dicen que deje de venir la gente porque no hay tanto trabajo. De hecho, quiero decir, el año pasado se observó un récord inédito en la historia argentina, desde que hay estadísticas. Nunca había pasado en Argentina que creciera el PBI y cayera el empleo. Podía haber una elasticidad más o menos alta, pero siempre, si crecía el PBI, el empleo crecía. De mayor o menor calidad, más o menos sectores, pero crecía. El año pasado cayó. Cayó incluso en estas dos actividades que son las grandes ganadoras. ¿Por qué? Porque los puestos de trabajo que generó Vaca Muerta no compensaron los que se destruyeron los pozos convencionales. Porque los puestos de trabajo que se crearon en el litio o en la exploración de cobre no compensaron los que se destruyeron en la minería, materiales de construcción. Entonces digo, tenemos un problema enorme. Este modelo no tiene ninguna chance de generar efectos compensatorios. Esto es muy distinto incluso a los 90. Mucha gente dice, estamos como en los 90. Miren, en los 90 cerraron fábricas, hubo dificultades económicas en muchos sectores, pero también lo que se veía era las empresas privatizadas, empresas públicas, inversión en servicios, habrían shopping centers en toda la Argentina. Cuando yo era chico, en Buenos Aires solamente existía el Alto Palermo Shopping. Se crearon un montón de shoppings, supermercados,
Y eso iba generando una sensación mixta, ¿no? Mucha gente que decía, bueno, me está yendo mal, pero a mi vecino le va bien, ya me va a tocar. Después no fue así, después vimos un desempleo récord. Pero en definitiva, lo que se veía era un escenario heterogéneo y mixto. Esto no es lo que está pasando en Argentina en este momento. Y creo que si no hay un cambio de política, se va a agudizar. Porque, insisto, es la combinación, no es un solo factor. Esto es un escenario mundial donde China arrasa con todo, con una industria argentina que se regala, porque tiene dólar barato y porque tiene una reducción de aranceles e impuestos que alcanzó a los importadores, en ningún caso benefició a ningún productor nacional. Y para completar, sobre la pregunta mercado interno o mercado externo, creo que este ha sido un viejo dilema de la política argentina y creo que ha sido también un falso dilema que nos ha generado complicaciones. Me parece que Argentina, y retomo un poco lo que decía en la presentación respecto a cómo Argentina no le encontró la vuelta a la globalización. Es decir, primero se quiso primarizar y nos dimos cuenta que eso no alcanzaba. Después la industrialización le costó encontrar una buena integración internacional más allá del Mercosur, que sí fue algo positivo, pero que también llegó a un límite 2011, 2012 y después dejó de crecer. En general, los países que han tenido éxito en esto han encontrado en el mercado internacional la manera de ganar escala y reducir costos. Entonces, la manera de vender barato en el mercado interno era ganando escala a nivel internacional. Acá en Argentina hay sectores que piensan al revés, que dicen lo que tenemos que hacer es trabajar para el mercado interno y lo que sobre lo exportamos. Entonces, estamos siempre con una dificultad que nos complica ganar esa escala. Esto lo veo, por ejemplo, con el sector energético. Para mí me parece que podemos estar en las puertas de una oportunidad. Hoy lo escuchaba el ministro Sturzenegger decir que Argentina está a la vera de una nueva industrialización, porque el gas está barato. Yo cuando tuve la desgracia que me invitaron al mismo programa, después que me preguntaron, ¿qué opina? No sé qué país está viendo. Todos los días cierran fábricas, no sé que no hay industrialización. Ahora, sí es cierto que si Argentina avanza en este desarrollo en Vaca Muerta y genera gas en escala, y esa escala hace que se sigan reduciendo los costos de producción, ese gas barato es un vector de industrialización. A ver, vamos a decirlo claramente, podemos hablar 6 horas sobre política industrial. Ahora, ¿qué es básicamente el desarrollo de cualquier sector productivo? Acceso al capital, la logística y la energía. Esa es la base. Después tenemos todo lo demás. Le agregamos la innovación, etc. Pero si esa base está mal, es difícil que se desarrolle el resto. La energía barata es un vector. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Me parece a mí, con una fuerte escala exportadora. Cuando tengamos, que creo que no estamos tan lejos, de tener un sector energético que esté exportando el 50% más de su producción, es mucho más fácil tener un precio diferencial en el mercado interno. Es distinto cuando el sector energético su ganancia la hace en el mercado interno. Entonces le estás pidiendo que resigne caja para exportar. Acá es al revés. Estamos pidiendo que, en todo caso, que haga la ganancia en el mercado externo y pueda facilitarle al mercado interno un mayor desarrollo del sector energético como vector para el sector industrial. Algo parecido, y con esto cierro, a lo que ocurre con las discusiones sobre la carne vacuna. Es un quilombo, bien cultural, el asado del domingo, el asado de la familia. Hace 50 años que Argentina produce la misma cantidad de carne vacuna, 3 millones de toneladas por año. A veces 3.200, a veces 2.800, pero ahí está el número. Todos los años vemos que baja el consumo per cápita, obvio. La población crece, la producción es la misma, y encima tenemos demanda exportadora, porque la carne argentina es muy demandada en el mundo. ¿Cuál es la solución? ¿Cerrar el mercado externo, comernos las vacas que tenemos acá, o tratar de ir de 3 a 5 millones de toneladas, ganar escala, bajar costos, y ahí poder disponer también para el mercado interno? Este me parece que es el dilema que desde lo conceptual no está resuelto. Yo les decía, hay mucha falta de consenso en Argentina. Decía, esta es una. Están los que dicen, no, exportemos todo y terminás exportando productos primarios y nada más, nunca te industrializás.
y los que dicen, no, no, mercado interno y lo que sobra exportamos. Y nunca ganan la escala suficiente para ser competitivo. Bueno, me hiciste fácil porque creo que respondiste casi todas o todas. Pero dos puntos que quedaron. Primero, hay una pregunta sobre la recuperación del crédito para la inversión de capital. Está difícil. Está muy difícil porque, a ver, pensá que pues estamos a marzo, hace más o menos 5 meses, la expectativa que dominaba en el mercado era que la inflación este año iba a ser 20%. Hoy ya es 30%. ¿Qué tasa de interés pones? O sea, si te cambia 10 puntos la tasa de inflación con respecto al momento que tomaste el crédito, ya tenés un problema. Hay tanta incertidumbre que es muy difícil que se recupere el crédito. Y crédito externo no hay, generalmente trae problemas. Hay para empresas grandes que pueden emitir crédito externo afuera, que son de sectores que justo los que les está yendo bien, pero no lo que estamos diciendo que necesita una recuperación para que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de la gente de forma rápida. Lo que el gobierno busca es que pueda haber crédito en dólares localmente cuando nuestros ingresos son en pesos. Y eso es peligrosísimo. Así es como terminó la Argentina en el 2001 en una gran crisis, porque descalzás la moneda en que está denominada tus ingresos con la moneda en la que debes, y si de pronto hay una devaluación del peso, estamos re complicados. ¿Sí? Empieza a haber una cadena de impagos, y eso aplasta la economía. Entonces, aquello de lo que podría haber algo es lo peligroso, y aquello que sería bueno que haya está difícil porque hay mucha incertidumbre sobre la inflación. Lo que quiero complementar es el tema del establishment, las elites en Argentina y esto de las... A ver, primero algunas anécdotas y después una visión. Desde lo anecdótico lo que es muchísima heterogeneidad en las posiciones, no es que hay una posición que todo el mundo piensa igual en lo que llamarías la gente con poder económico en la Argentina. Poder económico de verdad, porque fíjate lo que pasa hoy, los que se están cayendo no es el poder económico de la Argentina. Hubo un caso que resonó mucho, que fue esta empresa FATE, justamente por quién es, qué representa, pero el resto son principalmente pymes, que no tienen poder económico por cada quien. Ahora, dentro de quienes sí tienen peso, escuchás de todo, inclusive hay reuniones que son sesiones de terapia. Por ejemplo, ahí casi se llega a las lágrimas por el hecho de que a Macri le haya ido tan mal cuando se creyó tanto en Macri. Esta gente creyó mucho en Macri y fue un desastre lo que le dejó al país. 100.000 millones de dólares extra de deuda externa, la producción cayendo, el desempleo creciendo. Fue un problema que todavía hoy en día estamos pagando. Entonces, ves eso, pero sí hay un tema que veo que es que el cambio, lo que nosotros los economistas llamamos el cambio estructural, que es subir un eslabón en la cadena de producción, eso no va a ocurrir con la inversión privada liderando. No ocurre. A mí me ha tocado, me junto con alguien y le digo, mirá, para la Argentina sería buenísimo producir mucho más fertilizantes, porque tenemos gas. Esto es algo que tiene mucho más valor. Quiero industrializar el gas antes que sacar el commodity, lo primario. Si industrializamos, tenemos más valor en la producción, hay mejores condiciones de empleo, hay más demanda por el capital humano que formamos en la Argentina. Es un círculo virtuoso. Y además sobre algo que a nivel global posiblemente tenga más valor hoy, de hecho, hay un tema. Te juntás con alguien que es uno de los principales productores privados de gas del país y te dice, no, es muy difícil. Argentina es muy complicada. Además no tenemos la logística, esa la tiene el ACA. Que lo haga YPF, o sea, Profértil. Profértil, que es una empresa que hasta hace poco tenía a YPF como un accionista por el 50%. ¿Sí? Es esa la respuesta. Lo mismo pasó con Vaca Muerta. ¿Quién lideró el desarrollo de Vaca Muerta? Fue YPF nacionalizada. No fue el sector privado. Después te vienen a decir, no, porque hubiera ocurrido igual. No hubiera ocurrido igual. Yo te lo digo, yo me senté con la gente que podría hacerlo y no lo hace
porque también hay un miedo real a no poder resguardar el capital. Entonces, la única forma para mí de poder generar cambio estructural en la Argentina es con el Estado jugando un rol muy importante en eso. En el caso de fertilizantes, considero que Profértil era una empresa clave. Quería que tuviera Profértil 2, hay una sola, está Profértil 1. Fuimos a la dirección contraria. El gobierno, se vendió este año, a fin del año pasado, YPF vendió su participación accionaria en Profértil. Entonces vamos en la dirección contraria. O sea, no veo cambio estructural sin política industrial. Y para que haya política industrial tiene que haber un rol del Estado y el Estado tiene que también tener las palancas. En la energía, en los hidrocarburos lo tuvo con YPF, en otras cosas no los tiene y es necesario, dado los niveles de riesgo que tiene la economía argentina, que implican que el sector privado no lo va a hacer solo, es necesario que el Estado tenga un rol para el cambio estructural. Las élites van a acompañar cuando económicamente les convenga. Eso es lo que va a terminar ocurriendo, igual que pasó con Vaca Muerta. Si no, cada quien va a hacer la suya y seguiremos a la deriva un poco con lo mismo. Lo que muestra el desarrollo del sector energético hoy es que se puede hacer. Hubo ahí respeto a ciertos pilares por parte quisiera decir casi todos los gobiernos, pero con Macri y YPF se estaba viendo a pedazos. Después tuvo que reestructurar la deuda a fines del 2020 y ahí recién empieza a recuperarse otra vez. Pero sí es posible, tenemos evidencia nosotros mismos, no solo en el mundo, sino evidencia con lo que se hizo de que es posible, pero bueno, eso es la condición que veo como necesaria. Bueno, muchas gracias. Antes de que se vayan, le vamos a hacer un pequeño presente que es simbólico. En realidad, es algo que se nos ocurrió. Mientras tanto, le dejamos. Una anécdota para que ustedes sepan. La facultad, bueno, la Universidad IT hicieron la planta de litio. Falta algunas cosas, pero va a producir batería de litio. Litio, ¿eh? ¿Dónde se extrae el litio? En Argentina. El litio que usamos para esas baterías lo tenemos que importar. Ni siquiera el mínimo de grado batería se hace la inversión en Argentina. Hay que importarlo para producir las celdas. Eso es actual. Si iba a ser el proceso productivo y Teca había comprado los hornos para hacerlo, ya no se hace. Eso es, y te robo una cosa porque lo dijiste y lo quiero decir, que nosotros llamamos el Valle de la Muerte, la bañadera. La inversión, los Estados Unidos, cuando estábamos hablando del tema espacial, que estaba el de la NASA y qué sé yo, les dijo, el Valle de la Muerte lo paga el Estado. Porque ningún empresario va a invertir algo que no sabe si va a producir dinero. Entonces, me acordé cuando dijiste lo de Vaca Muerta, que es tal cual. Lo que pasa en Argentina es que después el Estado se apropia de eso y quiere producir y generar ganancias. Y ahí no va. Por eso no me parece correcto la integración público-privado, es lo que lo hace Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya hablo del sector espacial. Elon Musk, 3.000 millones de dólares para volver a llevar a la estación espacial la gente de Estados Unidos, pues se la llevaba a Rusia. Esa fue la inversión que tuvo Elon Musk, y ahora sí, obviamente es un empresario brillante, lo entiendo, pero el que le hizo la inversión fue la NASA. Para que si no le venden el discurso que es privado exitoso. No, no, querido, sos exitoso, pero la NASA te puso la plata. Gracias. Eso sí.